Buen día. Soy licenciada en Administración con especialidad en Recursos Humanos. Tengo alrededor de 20 años de experiencia en las diferentes áreas de recursos humanos. Y la idea de crear este material es porque he visto a colegas sufriendo el desgaste, los mitos, los miedos y hasta la desinformación de la norma 35. Por consecuencia, deseo que este material sea una guía para la implementación de esta norma. Dentro de esta presentación vamos a conocer un poco de los antecedentes de la norma, vamos a ver el resumen del contenido de la norma, vamos a hablar un poquito de las multas por no conformidad y además incluí un plan de implementación, es una guía, es un punto de vista, es una manera de implementar la norma, es mi punto de vista para implementar la norma. La vigencia, como sabemos, esta norma se creó en el 2018. La primera etapa inició el 23 de octubre del 2019. Ahorita ya empezamos a vivir la segunda etapa que inició el 23 de octubre del 2020, donde es necesario identificar los riesgos psicosociales, evaluar el entorno organizacional y ya implementar acciones de control. Además, pues inician ya las inspecciones, obviamente. Acerca de los antecedentes, ¿por qué la norma 35 en México? Resulta que en México tenemos las personas más estresadas del mundo. El 75% de los trabajadores vive estresado. Es un porcentaje mayor que en China, mayor que en Estados Unidos, y es increíble. Entonces creo que ya era necesario implementar esta norma, además de el estrés te provoca ausentismo, te provoca síndrome de fatiga, entre otras situaciones, pero esto te lleva a pérdidas económicas significativas para nuestro país. Vamos a ver ahora las multas. Hemos escuchado el susto de los patrones por los importes que hay que pagar. Hay que buscar la manera de evitar ese pago. Si son altas, estamos hablando de una multa de hasta 422,000 pesos. Y la cosa no para ahí. Resulta que en una inspección pues pueden aplicar varias multas, porque la multa aplica por cada infracción a la norma, por cada punto que no cumplas con la norma o por cada trabajador afectado por riesgos psicosociales, por ejemplo. Como les decía, vamos a buscar la manera de evitar estas multas y no solo por evitar las multas, vamos cumpliendo con el objetivo de la norma. El objetivo de la norma 35 se resume en identificar los factores de riesgo psicosocial para desarrollar un entorno organizacional favorable. Son dos conceptos que es necesario sabernos de memoria, entenderlos, razonarlos y pues hay que irse a leer la norma. Para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de lecturas, hay que leerla y volverla a leer y volverla a leer hasta entender estos conceptos. Antes de continuar, hay algunos puntos que quiero poner a su consideración. El objetivo de la norma no es medir el estrés. El objetivo de la norma es identificar los factores que provocan el estrés. Hay situaciones, una misma situación puede provocar diferentes reacciones en dos trabajadores, por dar un ejemplo. Uno sí sabe trabajar bajo presión y una situación puede ser que no le genere estrés, pero para otra persona la misma situación le puede generar un alto estrés. Entonces, no vamos a medir el estrés del personal, vamos a identificar esas situaciones que pueden generar el estrés al personal. Otro punto es que no es necesario contratar personal externo para el cumplimiento de esta norma. Con los recursos que tenemos, con el personal que ya tenemos, podemos cumplir con esta norma.
Y un punto favorable es que podemos apoyarnos en programas gubernamentales o dependencias de salud. Hay que considerar también que las auditorías son por centro de trabajo, no son por patrón, es por cada uno de los centros de trabajo que tenga el patrón o que tenga la empresa. Entonces, una empresa puede tener varias inspecciones dependiendo del número de centros de trabajo con los que cuenta. El campo de aplicación de la norma, la clasificación es por número de empleados. Todas las empresas están obligadas a cumplir con algo de la norma 35. Entre mayor sea el número de empleados, mayor es la responsabilidad o las tareas a cumplir para la empresa. Las responsabilidades para el primer grupo son empresas que tengan hasta 15 empleados, de 1 a 15 empleados. El segundo grupo es de 16 a 50 empleados y el tercer grupo es para empresas con más de 50 empleados. Básicamente, si lo identificamos por encuestas, todas las empresas tienen que cumplir con la política de prevención de riesgos psicosociales. Todas las empresas tienen que identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Y las empresas de 16 a 50 empleados, además de lo anterior, tienen que identificar los riesgos psicosociales. Para las empresas que tienen más de 50 empleados, además de todo lo anterior, tienen que evaluar su entorno organizacional. Aquí vienen a detalle los puntos a cumplir, las obligaciones dependiendo del número de empleados. Hay que leer y leer la norma. Las obligaciones de los trabajadores. En resumen, la obligación principal del trabajador es tener la disponibilidad de colaborar con las acciones para cumplir con la norma 35. Hasta aquí, pues la pregunta del millón es ¿cómo lo implemento en la empresa? ¿Por dónde empiezo? ¿Parece del otro mundo? ¿Necesito mucha gente? No necesitamos mucha gente. Lo interesante aquí es empezar a trabajar. Y vamos a empezar por la capacitación. Si el Departamento de Recursos Humanos se va a encargar de cumplir o de guiar, de organizar, de dirigir la implementación de esta norma, pues es a los primeros que hay que capacitar con respecto a la norma. De ahí sería una capacitación en cascada. Empezaríamos por dirección y gerencias, luego por coordinaciones y supervisiones, hasta llegar al personal operativo. El tema de la norma 35 debe estar en boca de todos. Todos deben saber qué es la norma 35. Vamos a ver la sugerencia para un plan de acción. Tenemos que partir de un diagnóstico. Implementando las encuestas, tendremos un diagnóstico de la situación actual de nuestra empresa. Con ese diagnóstico, con los resultados de las encuestas, entonces sí, tomaremos medidas de control para corregir lo que sea necesario corregir. Si ya tenemos identificados los riesgos psicosociales, bueno, ¿qué vamos a hacer para corregir esos riesgos? El tema de la política de prevención de riesgos es para todas las empresas y lo más sencillo, yo sugiero incluirlo en el paquete de contratación, en la documentación que el empleado firma de nuevo ingreso, que al llegar sepa que tenemos una política y cuál sería su responsabilidad con este tema, firmando ese documento que sería ya parte de la empresa. El plan de acción
por seccionarlo de alguna manera, yo puse estas 3 áreas que sería imagen y comunicación, capacitación y cargas de trabajo. Con respecto a lo que es el tema de imagen y capacitación, el principal objetivo es desarrollar el sentido de pertenencia del trabajador hacia la empresa. Y no son más que pequeños detalles de hacerle saber que él es parte de la empresa. Aquí vienen acciones sencillas, algunas un poco más elaboradas, pero vamos partiendo de lo básico, su uniforme, su identificación, el promover la misión, visión, valores de la empresa, el recordarle los beneficios que el empleado cuenta por trabajar en esta empresa, el hacer eventos para los empleados. Sí, sé que muchos patrones dirán, pero no hay presupuesto con la situación que estamos viviendo. Hace poco nosotros tuvimos una comida. Al personal damos comida, servicio de comedor todos los días. La diferencia fue, en septiembre vamos a jugar a la lotería en la hora de la comida. A lo que quiero llegar es, no tienes que invertirle miles y miles de pesos. Es la oportunidad de usar la imaginación, de ver con los recursos que tiene la empresa qué podemos hacer diferente, porque a nadie le va a sobrar presupuesto para hacer más y más y más eventos. Hay que ver con los recursos que tenemos qué podemos hacer dándole el enfoque hacia el cumplimiento de la norma 35. Y pues como lo dijo Einstein, en tiempo de crisis es cuando puedes brillar. Recursos humanos en estos tiempos es cuando podemos dar a conocer de qué estamos hechos. Un punto importante en este tema es también, yo puse aquí buzón y línea de denuncia. Hay que ver qué medio vamos a utilizar de acuerdo al alcance de la empresa, si es un buzón, si es una línea telefónica, si es alguna aplicación dentro de la empresa. Hay que ver el recurso con el que podamos disponer para la denuncia de acoso o de identificación de riesgos psicosociales para los trabajadores. Una línea donde ellos tengan la confianza de comunicarse o hacer saber esas denuncias. Otra área que yo clasifiqué pues fue la capacitación. Quien ya tenga el departamento de capacitación como tal, pues ya tiene gran parte de tarea avanzada. Quien no, hay que hacer desde la detección de necesidades de capacitación, hay que tener un calendario de capacitación y aquí un punto importante en el cumplimiento de la norma, la evidencia de las capacitaciones. Debemos tener el registro, evidencia, así como de los eventos y de todas las actividades que hemos mencionado. Hay que tener fotografías, hay que documentarlo y hay que tener esa evidencia para en caso de las inspecciones. Pero aquí algo importante también es tener los medibles en la capacitación de horas hombre de capacitación. Con ese cumplimiento vamos a avanzar bastante. Y el último área sería las cargas de trabajo. Un punto importante con el que cubrimos gran parte de la norma es la descripción de puestos. El trabajador debe tener claro el alcance de su puesto, sus responsabilidades. Le agregamos también tener un plan de logros y reconocimientos para los trabajadores y tener calendario de juntas. En la norma menciona la obligación de tener juntas periódicas con los trabajadores en todos los niveles. El trabajador debe saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y cuáles han sido los logros en los últimos meses, en la última semana, en el último mes. Además, pues va a ser necesario implementar una evaluación mínimo, una evaluación anual. Estamos hablando de evaluación de desempeño que no necesariamente debe ir con un incremento de sueldo. Si se puede, pues excelente. Si no, la obligación es tener una evaluación de desempeño.
Espero que estos comentarios les sean de utilidad. Ya por último, para el Departamento de Recursos Humanos, yo les diría, no pierdan la calma. Deseo que la norma 35 no se convierta en un riesgo psicosocial para ustedes, que den un paso a la vez y recuerden la importancia de documentar todo, documentar y documentar. Sí les sugiero contratar algún sistema, alguna aplicación que nos ayude sistemáticamente con el control de las encuestas y que nos facilite obtener un diagnóstico. Esta es una sugerencia para ustedes. Y por último, creo que por fin el Departamento de Recursos Humanos encontró la justificación perfecta para dar importancia a lo verdaderamente importante, nuestro capital humano. Les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien, mucho éxito.